Radio Infinita, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza esta hora Mirada Financiera en este martes 28 de junio de 2016, transmitiendo desde el edificio corporativo BCI, en un día donde se hablará, por supuesto, del Brexit. Se hablará también de qué pasa con las ventas a nivel de la región metropolitana. Esto y mucho más, junto a Antonio Moncado, economista de la corporación BCI. ¿Cómo estás, Antonio? Bienvenido. Muy bien, Paulina. Muchas gracias por la invitación. Sin lugar a dudas que la noticia del minuto, la verdad que la noticia de los últimos días, bueno, aparte del triunfo de nuestra selección, grande Chile, es lo que está pasando en Europa, el Brexit. Hoy día hubo varias noticias con respecto a una reunión en la conferencia europea en donde se trató el tema y la postura de los diferentes líderes, en especial el de Francia, Italia y también la líder germana, Angela Merkel, con respecto a que Gran Bretaña debiera comenzar, ¿no es cierto?, a hacer capítulo número 5, número 50 de salida de la Unión Europea. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ven los mercados? Un día donde los mercados han estado bastante más tranquilos que en días anteriores. Vamos a comenzar. ¿Sabes qué? Antes de que comencemos el análisis, Antonio, ¿te parece si comenzamos a ver cómo han estado los mercados? El Nikkei avanzó en el día de hoy un 0,09, el Hang Seng de Hong Kong abajo un 0,27, Shanghái arriba un 0,51. En Europa, después de 2 días de fuertes caídas, hoy día suben las bolsas en Europa. El FTSE 100 de Londres 2,64, CAC 40 de París 2,61, DAX alemán 1,93, IBEX 35 de España 2,48. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Crece el Dow Jones un 0,79, Standard & Poor's también aumenta un 0,93, Nasdaq 1,45. A nivel local está bajando el IPSA en un 0,74 y el IJPA también desciende en un 0,65. Tuvo un alza el precio del cobre, un 1,8 hasta los $2,16 la libra en la Bolsa de Metales de Londres, y que tuvo una baja bastante profunda con respecto al cierre del viernes, pero no tan diferente como había sido la tónica previo a este referéndum en Gran Bretaña. Es el dólar, comprador 666,7 y vendedor 667. Vamos al análisis. Esta es la primera jornada que tenemos con ya un Brexit concretado. Efectivamente, el día viernes había demasiada volatilidad, y más que volatilidad yo diría incertidumbre. Hay que dejar eso bien en claro, que cuando tenemos un fenómeno político o económico que genera incertidumbre en los mercados, hay volatilidad, y esa es una condición que se cumple siempre. Esta es la primera jornada que tenemos post concreción del Brexit. La apertura de los mercados fue más bien tibia, un poco asimilando cuáles eran los impactos de esta decisión democrática adoptada por los ciudadanos de Gran Bretaña de salir de la Unión Europea. Mucho se discutió al principio de esto los impactos nocivos que esto traería para el orden económico y financiero mundial. Parece que durante la primera jornada no hemos visto un sobresalto muy exacerbado de los mercados, y eso se debe principalmente a una política compensatoria, y más que compensatoria, de adecuación de los mercados a este nuevo orden. ¿Qué significa una política compensatoria, Antonio? Hay opciones de compra y venta de activos, particularmente cuando tienes un escenario de volatilidad importante. Los activos no se quedan estancados, por tanto hay que buscar dónde están los rendimientos cuando los mercados operan en esta nueva condición o este nuevo orden que nos está imponiendo Gran Bretaña. Por tanto, la primera fase cuando tienes un cambio muy importante como este es la de adecuación de los mercados. Los mercados tienen que adecuarse, particularmente lo que tiene que ver con el flujo comercial y otras políticas que vamos a ir viendo en la medida que esta situación se normalice, y en función de eso los mercados van a ir operando. En la primera jornada no hemos visto cambios muy importantes tanto en bolsa. Tú lo dijiste hace algunos segundos atrás, las bolsas en Europa repuntaron marginalmente, y por otro lado el tipo de cambio acá se apreció. La libra se depreció con respecto al dólar. Bueno, la libra lógicamente tuvo una depreciación respecto al dólar. El dólar está hoy día observándose
con mayor fuerza como un activo de refugio. Lo hemos visto también con el precio del oro y de otras monedas. Bonos soberanos, por ejemplo, de Estados Unidos, también de Alemania. Eso habla de otra condición. Estamos hablando de una condición monetaria donde eventualmente los bancos centrales hoy día están previendo que esta política estimulativa en términos de la economía monetaria va a continuar durante un buen tiempo más. Y eso es lo que está capturando hoy día el mercado. Por eso tenemos hoy día un rendimiento del bono a 10 años en Estados Unidos en torno a 1,4%. Esa es la lectura que uno hace, y que eventualmente los bancos centrales en las próximas reuniones de política van a tener que develar cuál es su postura respecto al Brexit y si hay impactos tan nocivos como fueron previamente anunciados a la decisión. Fíjate que habló el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, con respecto al futuro crecimiento de la zona euro, y lo cifró en 0,5% menos a la actual previsión. Es decir, se estaba previendo sobre el 1,5, el 1,6, ahora ya el crecimiento para la zona euro solamente llegaría al 1%. Bueno, la zona euro en lo último no ha mostrado un crecimiento muy esplendoroso, por tanto las políticas estimulativas que ha hecho el mismo Banco Central Europeo parece que no han dado los frutos necesarios para seguir estimulando un poco más esa zona económica. Por lo pronto, efectivamente, la salida de Reino Unido de la Unión Europea afecta negativamente a Europa, pero caben dudas si es que ese hecho va a generar estragos tal como eran los previamente anunciados a que se concretará la decisión el día jueves o viernes. Fíjate que tú hablaste sobre temas muy importantes que son esenciales para el crecimiento económico. Tú hablaste de la volatilidad, que sabemos que hay una alta volatilidad, si bien hoy día ha habido un repunte de las bolsas. Tú también hablaste de las paridades, cómo, ¿no es cierto?, en las monedas emergentes han tenido impacto, y el yuan también incluso ha tenido impacto con esta salida de la Unión de Gran Bretaña, de la Unión Europea. También, por ejemplo, los premios por riesgo. Eso también se ha visto en los últimos días. Y también el tema de la incertidumbre. Tú también lo dijiste, Antonio, y eso podría minar, no en el corto plazo, sino que también puede ser a largo plazo, en menor inversión y también en menor crecimiento. Eso es un poco la lectura a largo plazo de este Brexit. Un Brexit que todavía no se activa, porque David Cameron no ha activado esta cláusula de salida. Y obviamente eso es lo que comentaba al principio del programa, que los líderes de Alemania, también los líderes de Italia y también los líderes de Francia están pidiendo que se defina David Cameron con respecto a lo que es esta postura de salida. Una situación no solo económica, sino también política de Gran Bretaña, porque obviamente que incluso dentro del mismo partido conservador hay opiniones distintas. Incluso hoy día se le dio una cláusula de no confianza al presidente del laborismo, es decir, un tema político de inestabilidad política complejo en la zona euro. Sí, hay un traspaso que no se ha visto, que tiene que ver con la incertidumbre política que eso hoy día está generando respecto a si eventualmente el caso más desfavorable para la economía mundial se puede o no concretar. Yo creo que lo que ocurrió a finales de la semana pasada fue básicamente un remesón a las instituciones económicas y políticas de Europa. Y eso abre sin duda un foco de riesgo de donde eventualmente grupos más polarizados en términos políticos podrían eventualmente resurgir en las mismas elecciones de estos países, en España, en Francia, e incluso en Alemania no es descartable. Hay elecciones dentro de los próximos meses y eso sin duda podría hacer resurgir a grupos más extremistas en términos de posiblemente una disolución completa de la Unión Europea. Yo creo que los casos más extremos apuntan a esa mirada y eso sin duda generaría impactos muy nocivos para la economía mundial. Lo que tenemos hoy día es que un miembro de la Unión Europea decidió salir. Eso sin duda tiene implicancias económicas para esa economía en puntual. ¿Cuál es el peso de la Unión de Gran Bretaña dentro de la Unión Europea? Creo que un 18% del producto es de Gran Bretaña. En términos de flujo comercial tiene una relación muy importante. Casi el 50% de las exportaciones de Gran Bretaña van a la Unión Europea. En tanto, la composición del PIB alcanza cerca de un 18 o 20% como tú afirmas. Ahora, las implicancias en el corto plazo son, en términos concretos, para esa economía. Y así lo han visto los líderes políticos y económicos de Europa al decir que
la salida de Gran Bretaña se tiene que ejecutar de la forma más rápida posible, dando una señal también a los otros países miembros de que la condición de salir de este grupo tiene efectos económicos nocivos para aquellos países que decidan ejecutar esa salida. Antonio, dentro de los países de la Unión Europea, no de la zona euro, porque sabemos nosotros que Gran Bretaña no era zona euro, era uno de los países que más crecía, un 3%, tenía el menor desempleo, es decir, estaba mejor que otro de sus pares en la Unión Europea, y dicen que esta salida de esta zona haría que generara incluso una contracción económica dentro de la zona euro. Sí, eso es cierto. O que acrecentara los niveles de debilidad que hoy día se observan. El mensaje de las autoridades económicas y políticas de los grupos europeos hoy día son claros. Una salida rápida, efectos inmediatos y todo el peso, digamos, de la decisión sobre Reino Unido, que eventualmente durante el 2017 va a mostrar un carácter de menor crecimiento e incluso recesivo dentro de los próximos años. Ahora, hay un plazo de 2 o 3 años donde la Reino Unido efectivamente va a concretar esta salida. Hoy día eso genera un poco más de calma en los mercados. No es una decisión inmediata, no es una salida abrupta, sino que es una salida ordenada. Y eso sin duda es probable que los mercados hoy día están leyendo ese mensaje de mayor cautela y de gradualidad en una política que efectivamente el raya para la suma va a generar efectos nocivos no solamente para Europa, no solamente para Reino Unido, sino también para el crecimiento mundial, y eso también nos pega a nosotros como economía. Fíjate, Antonio, que también las agencias calificadoras de riesgo dieron su palabra en el día de hoy. Por ejemplo, tenemos Standard & Poor's como baja en 2 grados la nota del Reino Unido de AAA a AA. ¿Por qué? Esencialmente porque dice el marco político es menos predecible, es menos estable y es menos efectivo. Eso también genera, ¿no es cierto?, una postura distinta a la que tenía Reino Unido antes del Brexit. Yo lo veo como un orden de 3 etapas, por un lado, o de tres componentes. Primero, el ámbito político, que ya lo hemos visto, hay incertidumbre hoy día en Europa y tal como te lo decía hace un minuto atrás, las próximas elecciones que vamos a tener en otros países de la Unión Europea pueden llevar a que grupos más extremistas tomen el poder, y eso podría generar un cambio mucho mayor hacia adelante. El segundo es el ámbito económico. Cómo afecta el flujo comercial de Europa, efectivamente que uno de los países más importantes de la Unión Europea salga del grupo, y cuáles son las consecuencias de corto, mediano y largo plazo de esa política. Y en tercer orden, el orden más financiero. Cuál es el comportamiento de las paridades, cuál es el comportamiento de los bonos, de los premios por riesgo y de otras variables que sin duda son de interés. Estos 3 componentes se mueven sin duda a tiempos distintos. Hoy día lo que está reinando en los mercados, tal como te lo dije, es un poco más de cautela, de wait and see, como decimos los economistas, de esperar y mirar qué es lo que se está provocando, y hoy día el entorno financiero está más bien en un periodo de ajuste. Los cambios políticos y económicos cuesta un poco más de tiempo que se concreten y que se lleven a cabo. Fíjate que en esa misma línea hoy día hay una columna bien interesante que escribe el profesor Klaus Schmidt-Hebel en el diario El Mercurio, y habla esencialmente un poco de lo que significa, pero hace una apuesta a la oportunidad que se abre tras esta crisis que está viviendo la Unión Europea, y detalla, por ejemplo, 5 puntos. Por ejemplo, completar la unión fiscal, que todavía está al debe, y bancaria. Segundo, adoptar una política de inmigración común, con cuotas de refugiados y de inmigrantes que sean responsables y compartidas. Tercero, adoptar una política de seguridad interna y externa. Cuarto, revisar la excesiva regulación de los mercados, la burocracia de Bruselas. Y quinto, transferir poder desde los estados nacionales hacia arriba. Yo creo que eso es bien interesante. Él ve un poco el vaso medio lleno, porque sabemos que la Unión Europea estaba al debe con, por ejemplo, la Unión Monetaria, y con una serie de legislaciones para hacerla un bloque más integrado y más cohesionado. A diferencia de otros grupos monetarios, Europa hoy día y en general, más allá de que Reino Unido esté fuera de la zona euro, en general la coordinación de políticas, tanto monetarias, fiscales, no ha sido muy coherente dentro de Europa, y eso ha llevado a que haya una diferencia clara
entre aquellos países que comparten moneda y aquellos que no, como es el caso de Reino Unido, que como tú señalabas hace un segundo atrás, efectivamente muestra mejores condiciones económicas que el resto de sus pares de Europa. Queda mucho camino por delante para que Europa se estabilice como grupo o como área geográfica económica, porque no hay coordinación entre la mayoría de los países, entre la política monetaria y la política fiscal. Reino Unido hoy día está mejor posicionado en términos económicos de lo que lo hacen sus pares, efectivamente, porque ha adoptado esta política de mantener esta isla o esta distancia respecto a otras condiciones de políticas que hacen otros pares en el continente. Por tanto, hoy las condiciones no están claras a partir de esta decisión que tomó Reino Unido. Lo que sí es cierto, Antonio, es que vamos a tener mucho que hablar sobre esta nueva situación mundial que se genera a partir de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Pero ahora hacemos una pausa, ¿te parece? Vamos. Equipo es buscar soluciones en conjunto cuando los talentos actúan con un objetivo común. BCI Corporate Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta, seguimos junto a Antonio Moncado, economista de la corporación BCI, haciendo esta mirada financiera, una mirada que estaba puesta los ojos en la zona euro, en Europa. Pero volvamos a nuestro país, yo creo que hay noticias que también ligan a lo que ha pasado en Europa. Recordemos que el presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, estaba precisamente en Basilea, en Suiza, en esta reunión de los banqueros mundiales, y se devolvió a nuestro país sin, por ejemplo, hacer escala como tenía previsto en Oxford, y también otras reuniones. Se vino directamente a ver cómo estaba la coyuntura nacional, dado este escenario distinto de la salida de Gran Bretaña. También habló el ministro de Hacienda, ha hablado en varias oportunidades con respecto a la situación de nuestro país y qué puede pasar. Dijo que si bien, por supuesto, que está atento a lo que está pasando en Europa, nosotros tenemos una postura mucho más sólida, somos una economía ordenada. Él dijo que las economías más desordenadas pudieran tener algún problema, y ahí nuevamente está la regla de oro, la regla fiscal, por la cual está peleando el ministro de Hacienda. La verdad que se le ha hecho difícil, pero el ajuste fiscal, siempre que puede, pasa suavecito. Yo creo que hay que poner en perspectiva, más allá de la solidez que tienen las instituciones hoy día en Chile y la política económica en general, de que la economía chilena hoy día muestra un crecimiento más bajo que el mundo. La economía chilena crece menos de lo que está creciendo el mundo en general, y sin duda estos vaivenes políticos, económicos y financieros generan turbulencias y eventualmente podrían generar un cambio en la conducción económica, particularmente lo que tiene que ver con la política monetaria. Recordemos que en el último comunicado de política el Banco Central efectivamente mantuvo la tasa en 3,5%, pero señaló un sesgo de normalización monetaria. ¿Qué significa esto? Que dentro del corto o mediano plazo el Consejo, el Banco Central, tenía la idea de incrementar la tasa de política. ¿Tú crees que eso cambió radicalmente? Hoy día quedan dudas si es que el Banco Central es capaz de mantener la estabilidad de precios y la estabilidad económica y financiera con una alza de tasa. Yo creo que el momento actual exige que los estímulos monetarios, tanto en Chile y también en Estados Unidos y en Europa, se mantengan. Yo creo que la condición actual de debilidad que presentan tanto Estados Unidos, Europa y las economías emergentes exigen que los bancos centrales van a seguir estimulando la actividad económica. Yo creo que en el caso de Chile no es el momento para incrementar la tasa de política, sino eventualmente mantener los niveles actuales o incluso disminuir
si es que hay demasiados impactos nocivos en lo próximo. Nuestro escenario base sigue siendo el de mantenciones en TPM, por lo menos hasta el Primer semestre del 2017. Del próximo año. Esto fue Mirada Financiera, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937.